Bueno, si bien vimos las luces del modelo económico, ¿no?, establecido durante esta presidencia, también podemos ver las sombras, por decir de alguna manera, ¿no? En primer lugar, es que este modelo dependía de las exportaciones agrarias, ¿no? O sea, de lo que históricamente Argentina venía haciendo ya desde la División Internacional del Trabajo. Si ustedes pueden observar acá el esquema, dice, el ingreso de las divisas podía variar de acuerdo con la demanda externa o la hostilidad de los grandes productores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si de un día para el otro nuestros históricos compradores, ¿no?, que eran los europeos o Inglaterra también en este caso, dejaban de comprarnos o esta demanda se reducía, eso significaba que las divisas iban a ser cada vez menos. Pero por otro lado, también tenemos que si los grandes productores dejaban de venderle los productos al IAPI, ¿no?, que es el órgano estatal encargado de comprar los productos agropecuarios, también podía disminuir la cantidad de divisas. Esto a razón de que los grandes productores no querían que el Estado controlara la producción, ¿no?, o que les compre los productos, ya que ellos podían venderlo al exterior a un mejor precio. Pero bueno, en ese momento la intervención estatal era muy fuerte. Después tenemos, por otro lado, que la industria que estaba desarrollándose en nuestro país dependía de insumos y maquinarias importadas. Es decir, muchas de estas maquinarias las comprábamos al exterior y teníamos que tener una balanza comercial fuerte como para poder adquirirlas. O, por ejemplo, los insumos también, ¿no?, como por ejemplo podía ser acero, carbón, hierro, etc. Muchas veces muchos de estos insumos no los podíamos encontrar en nuestro país o eran de difícil adquisición y por ende había que comprarlos al exterior. Después, otro límite al modelo económico peronista fue la imposición del Plan Marshall en Europa. ¿Qué fue el Plan Marshall? Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada por la guerra. Entonces, para evitar que el comunismo avance sobre el territorio europeo, al menos en la parte occidental, Estados Unidos decidió lanzar este plan económico que ayuda a Europa del Oeste a volver a desarrollarse económicamente. Entonces, de alguna manera, esto, por imposición de Estados Unidos, cierra las puertas a las exportaciones argentinas. Esto quiere decir que, bueno, Estados Unidos también comenzó a desarrollar su producción agrícola y ganadera para ser vendida a Europa, dejando de lado, bueno, las ventas de productos agropecuarios argentinos, quizás en algunos países europeos. Bien, después tenemos el segundo periodo peronista, o sea, la segunda presidencia de Perón, que se desarrolló entre 1952 y 1955. Eh, en este caso acá la presidencia duró la mitad, no llegó a 1958 como tendría que haber sido, porque en el medio tenemos que ocurrió el otro golpe de Estado. Bien, en este gobierno, bueno, el contexto que se estaba desarrollando a nivel internacional fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto internacional que no fue armado, sino fue un choque de intereses entre las dos potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos. Eh, en este periodo también, bueno, comenzó a haber una crisis económica debido al Plan Marshall, ¿no?, que yo ya había mencionado anteriormente, ¿no?, que impidió de alguna manera el ingreso de más divisas, y a que en nuestro país se produjo una sequía entre 1951 y 1952. Esto provocó una escasez de divisas, es decir, de ingresos, ¿no?, de ingresos de dinero del exterior. Provocó también la inflación, una caída en los precios de los productos agropecuarios, ¿no?, porque dejó de haber demanda de parte de nuestros productos. Hubo aumento en los precios de las importaciones, ¿no? Recuerden los insumos necesarios para la industria nacional. Y por primera vez huelgas para reclamar por aumentos salariales. A pesar de todo esto, bueno, Perón, en la segunda vez que se presenta como candidato, fue reelecto con un 62% de votos, un número bastante grande, teniendo en cuenta que para ese entonces también se había sancionado en 1947 la ley del voto femenino, lo que hace que se amplíe el padrón electoral, no solamente hombres, sino también mujeres. Bueno, como entonces ustedes pudieron observar en la presentación anterior,
comenzó a haber crisis, y entonces el peronismo comenzó a desarrollar muchos intentos por superarla. En primer lugar, bueno, estableció un plan de estabilización, ¿no? Que consistía en congelar los precios, por ejemplo, de los alquileres o de los productos de primera necesidad, congelar los salarios, es decir, mantenerlos sin aumento, y las tarifas, ¿no?, de los servicios, todo en un plazo de 2 años. Esto, bueno, también impedía que se convoquen a convenios colectivos de trabajo, es decir, los trabajadores debían trabajar con estos términos, y las empresas se comprometían a no aumentar los precios de los productos o de los servicios, o en este caso también los dueños de casas o de departamentos no podían aumentar los alquileres, y de alguna manera esto tuvo el éxito de reducir la inflación. Después, en 1952, decidió lanzarse el segundo plan quinquenal, que después, bueno, queda sin efecto con el golpe de Estado, que tenía el objetivo de desarrollar la industria pesada y los sectores básicos como la siderurgia, es decir, la encargada de la producción de productos de acero, las maquinarias, la industria automotriz y la petroquímica. Es decir, algo totalmente diferente a la industria liviana, ¿no? Porque la industria liviana era para los productos de consumo. Esta vez, bueno, los productos son otros, con el objetivo de desarrollar una industrialización más fuerte. La diferencia es que, contrario a lo que es los principios del peronismo, los capitales van a provenir del exterior. Eso quiere decir que hubo que acudir a los préstamos de Estados Unidos. Y esta vez se va a apuntar al aumento de la productividad por encima del consumo, ¿no? O sea, esto hay que tener en cuenta que si en un principio el consumo era lo más importante para el peronismo, ahora lo era la productividad en aras de mejorar la economía. Bien, una cosa importante también de este periodo es que se produjo la muerte de Eva Perón, ¿no?, de Evita, como la conocían los humildes, y esto trajo repercusiones también. Por un lado, bueno, el régimen se endureció cada vez más, esto le juega en contra al peronismo, ya que Evita de alguna manera era como una mediadora, ¿no?, entre el gobierno y los sectores más humildes, le otorgaba al gobierno una imagen quizás de acercamiento a las masas, de tolerancia para con la oposición también, pero bueno, tras su muerte esto provocó todo lo contrario. También hubo intentos de peronizar a la sociedad, ¿no? O sea, de hacer que la sociedad se vuelva totalmente peronista, ¿no? Por ejemplo, el libro de Eva Perón, La razón de mi vida, había sido declarado texto oficial de las escuelas, ¿no? Y también se habían decretado cursos obligatorios de formación política en la universidad. Estos cursos, bueno, eran cursos para enseñar la doctrina peronista también, ¿no? Ustedes pueden observar acá en la imagen, por ejemplo, en esta presentación, que era lo que se enseñaba en las escuelas, ¿no? Este adoctrinamiento que el gobierno intentó hacer para seguir ganando más adeptos. Otra cosa importante también que de alguna manera va a jugar en contra del peronismo es la censura. Comenzó a haber un control sobre la prensa escrita, o sea, sobre los diarios. De hecho, el diario La Prensa, que históricamente representó a los sectores conservadores, pasó a estar en manos de la CGT, que es de alguna manera una de las bases de apoyo del peronismo. También hubo control sobre los medios de radiodifusión, o sea, todas las radios pasaron a estar controladas por el peronismo, el cine también, que en ese momento de alguna manera se estaba desarrollando, y la televisión. Hubo entonces, a partir de esto, una creciente oposición entre peronistas y antiperonistas, porque de alguna manera el régimen favorecía la expansión de la doctrina peronista, pero por otro lado censuraba a todos aquellos que no eran peronistas, entonces esta oposición creció cada vez más. Otra cosa que ocurrió es que, bueno, hay dos viejos aliados, ¿no?, que eran el ejército y la iglesia, que luego se opusieron al peronismo, ¿no? En un principio fueron sus aliados, pero luego pasaron a estar del lado de la oposición. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, las causas, bueno, de que el ejército se haya opuesto es que, bueno, comenzó a haber una crisis económica desde 1949, ¿no? Tengamos en cuenta el Plan Marshall, después la posterior sequía. Entonces esto hace que el ejército vea con malos ojos el hecho de que el peronismo intenta salvar la economía en vano y en parte lo logra, pero
en parte tampoco pudo solucionar demasiado. También los altos mandos militares van a estar en contra de que el Estado lleve a cabo esfuerzos por peronizar a las Fuerzas Armadas, es decir, adoctrinarlas con este conjunto de ideas propias del peronismo. No estaban de acuerdo que el Estado intervenga demasiado, se intrometa en los asuntos de los cuarteles, ¿no?, militares, especialmente de parte de los altos mandos militares. Hubo como bronca, ¿no?, porque el Estado le dio concesiones a los rangos de menor categoría, ¿no?, como a los suboficiales, especialmente porque muchos de los que eran suboficiales eran de origen social humilde y obrero, ¿no?, algo que iba totalmente en contra de la tradición del ejército. Y también se opusieron a la política petrolera y eclesiástica que había desarrollado el Estado, ¿no? Recordemos que el petróleo estaba en manos del Estado y cuando comenzó la crisis, el Estado firmó convenios con los Estados Unidos y con empresas de Estados Unidos para la explotación del crudo, algo que era totalmente contrario a la doctrina peronista, ¿no?, como ya he mencionado. Y con respecto, bueno, a la política eclesiástica, que ahora vamos a ver en las causas de que la Iglesia se oponga al gobierno peronista. Bueno, ¿por qué la Iglesia entonces se opone al peronismo? Bueno, por un lado, bueno, como yo ya mencioné anteriormente, la política social que venía desarrollando el gobierno, ¿no?, especialmente de la mano de la figura de Evita, ¿no?, con la Fundación Eva Perón, que de alguna manera arrebata esta función de solidaridad que tenía históricamente la Iglesia para con los sectores menos pudientes. Incluso, bueno, las damas de la alta sociedad también se van a oponer a esto, porque ellas eran las que estaban encargadas por medio de la sociedad de beneficencia. Y bueno, como estaba ya dicho desde la parte del ejército, las medidas en contra de la Iglesia, ¿no?, aquellas medidas que se oponían a los valores o al status quo que existía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, las medidas que tomó el peronismo fueron la ley de divorcio vincular, por ejemplo, la eliminación de discriminaciones entre aquellos hijos que son legítimos e ilegítimos, ¿no?, en un matrimonio, es decir, aquellos hijos que son dentro de un matrimonio y aquellos hijos que son extramatrimoniales. También la prohibición de desarrollar la educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? También se le quita el subsidio a las escuelas católicas y también se reducen los feriados religiosos, ¿no? Esto de alguna manera dio cuenta el enfriamiento, ¿no?, que hubo en la relación entre la Iglesia y el gobierno peronista, lo cual va a llevar a que la Iglesia desarrolle una oposición contra el peronismo. Bien, esto entonces va a conducir hacia un nuevo golpe de Estado, ¿no?, en 1955, digamos ya el tercer golpe de Estado. Y bueno, el primer paso que conduce al Estado fue, bueno, a que hubo un acto, ¿no?, de la CGT en Plaza de Mayo, ¿no?, por aquel entonces, y hubo dos bombas que provocó heridos, ¿no?, contra los seguidores del peronismo, ¿no?, los obreros y los afiliados. Esto hace que entonces haya ataques al Jockey Club, que es de alguna manera el lugar donde se congregan los representantes de la clase alta, la clase conservadora, y también que se quemen y ataquen las sedes de los partidos opositores, como por ejemplo la de la Unión Cívica Radical o el Partido Socialista. Entonces, esto va haciendo que se endurezca cada vez más la actitud de Perón para con los opositores. De hecho, en uno de sus discursos dijo que por cada uno de los peronistas que caigan, caerán 5 de los opositores. Después, bueno, en el día 16 de junio de 1955 hubo otro intento de golpe de Estado, ¿no?, cuando las fuerzas aéreas atacaron por medio de bombardeos a la Casa Rosada, ¿no? Perón salió ileso, pero hubo 300 muertos y 600 heridos en esa ocasión, hasta que finalmente, bueno, 3 meses después, el día 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas, acantonadas en Campo de Mayo, decidieron tomar el golpe por medio de la fuerza, y este golpe estuvo encabezado por Isaac Rojas, Pedro Aramburu y Eduardo Lonardi. Perón entonces decidió entregar el poder, se exilió por un largo periodo a España, ¿no?, al pueblo conocido como Puerta de Hierro, y desde entonces hasta 1973
Perón dejó de estar en el país, pero desde el exterior de alguna manera siguió de cerca los acontecimientos de la política argentina.